queridas amigas, queridos amigos, estudiantes y familias del IES Venancio Blanco. ¿Cómo vamos llevando la cuarentena? Bueno, sé que echabais de menos mi cocina, sé que echabais de menos cocinar conmigo. Bueno, pues hoy os voy a preparar algo de lo cual tampoco soy un experto, pero lo he preparado un par de veces y no me ha salido del todo mal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer sushi. El sushi es un plato tradicional japonés, sin embargo, los orígenes de esta receta son chinos. Porque en China, hace un par de miles de años, la única manera que conocían de conservar el pescado era introducirlo entre capas de arroz que desarrollaba su propio moho, y ese moho servía para conservar el pescado marinado. Y luego el arroz se tiraba, porque evidentemente era incomestible, y lo que se podía conservar era el pescado. Posteriormente los japoneses encontraron una manera de fermentar el pescado con el arroz, y de manera que el arroz también se pudiera comer, ir colocando capas de pescado y arroz fermentado y que sirviera como un elemento de conservación, pero que al mismo tiempo se pudieran comer las dos preparaciones. Posteriormente, todavía posteriormente, creo que en torno al siglo XVIII-XIX, con el descubrimiento del vinagre de arroz, el proceso de fermentación del arroz se aceleró hasta el punto de que podemos hacerlo todo en una sola preparación. Hoy os voy a preparar el sushi de varias maneras. Vamos a preparar, a ver si nos salen 4 tipos de sushi diferentes. En el caso del sushi, como en general en casi toda la gastronomía, menos es más. Es decir, ¿se os ocurriría hacer una tortilla de patata echándole chorizo, pimiento, acelgas? No, ¿verdad? Esas cosas existen, pero no se hacen. ¿Se os ocurriría hacer una paella echándole carne, pescado, verduras? No, ¿verdad? Bueno, pues del mismo modo, cuando hagamos el sushi, no lo vamos a hacer con muchos ingredientes. Lo que ocurre es que vamos a hacer varios sushis diferentes y veamos cómo nos sale. Lo primero que tenemos que preparar es el arroz del sushi, que es el sumeshi, y para ello tenemos que cocer el arroz de una manera bastante peculiar, una variedad de arroz especial, que es la variedad de arroz japónica. Y si no encontráis la variedad de arroz japónica para el sushi, pues podéis utilizar a una mala el arroz bomba, que es el de la paella. Pero el mejor arroz es el arroz japónica. Nosotros vamos a utilizar 250 gramos y luego vamos a preparar esa mezcla de vinagre de arroz. Se puede hacer, si no, con vinagre blanco, sal y azúcar, que es lo que le dará al arroz ese aspecto interesante, avinagrado, que podamos manipular para trabajar el sushi. Vamos a empezar a trabajar y con esto yo creo que ya tenemos para irnos organizando. ¿Qué vamos a poner en el relleno? Bueno, evidentemente necesitamos el alga nori, que es fundamental. No podemos hacer el sushi sin el alga nori. Y vamos a utilizar en diferentes preparaciones salmón, que aquí ya he puesto salmón ahumado, que he puesto en tiras, un queso crema tipo Filadelfia, atún. En mi familia no gusta el atún crudo, entonces lo que he hecho es sustituirlo por pues atún en conserva, que luego vamos a mezclar con un poquito de mayonesa. La mayonesa japonesa es diferente de la nuestra, esta es mayonesa normal. La mayonesa japonesa se hace solo con la yema del huevo, no con el huevo entero, entonces bueno, pues sería un poco distinto. Utilizaremos aguacate, utilizaremos zanahoria, insisto que no todos en la misma preparación, utilizaremos sésamo, en este caso sésamo tostado blanco, se podría alternar sésamo blanco o sésamo negro, o utilizar solo el sésamo negro. El sésamo negro es el que muchas veces vemos en estos panecillos con semillitas, ¿no? Semillitas llaman polé de sésamo. Y bueno, para preparar algunos de los modos de sushi o de las tiras de sushi, los que llevan el arroz por fuera, los vamos a decorar con un poquito de cebolla confitada, cebolla frita, caramelizada. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar y os voy explicando paso a paso cómo preparar vuestro sushi, que, en fin, me perdonen mis amigos japoneses, será pues una receta salmantina tipo medio. A ver qué tal nos sale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es preparar el sumeshi, que es la base del sushi, el arroz con el sushitsu, ¿vale? Que es el aderezo de vinagre, sal y azúcar. Entonces, el arroz tiene que perder todo su almidón. Para ello, lo que hacemos es lavarlo muchas veces, lavarlo enérgicamente. Observad, la primera vez, ¿vale? Esto hay que lavarlo, no dejarlo en remojo, hay que lavarlo varias veces y colarlo hasta que pierda
todo el almidón, lavarlo como unas 6 u 8 veces y hacer este proceso todo en 5 minutos. ¿Veis? Al principio lo notamos que está un poquito pegajosa, el agua suelta el almidón, el arroz y queda en el agua y veis que el agua es completamente blanca, no vemos ni siquiera el arroz. Bueno, pues lo que vamos a hacer es colar el arroz varias veces y lavarlo varias veces, hasta un total de 6 o 8 veces, hasta que pierde completamente el almidón. Vamos a repetir este proceso durante 5 minutos, más o menos 6 o 8 veces, hasta que queda completamente limpio. En cuanto lo tengamos limpio, os lo enseño. Bueno, pues 5 minutos después y unos 8 lavados del arroz, observad que el agua está prácticamente transparente. Este es el momento en que ya podemos colar el arroz, es decir, quitarle toda el agua y dejarlo unos 5 minutos, 10 minutos reposando. Mientras reposa estos 5 o 10 minutos, lo que vamos a hacer es empezar a preparar ya pues algunos de los elementos del relleno que tenemos sin procesar. Vamos a colarlo y dejarlo reposar 10 minutitos. Bueno, mientras dejamos escurrir el arroz, esos 10 minutitos, vamos a empezar a procesar, a trabajar la zanahoria y el aguacate. En realidad, la zanahoria debería ser pepino, pero no tengo pepino. Entonces, como no tengo pepino, lo voy a hacer con zanahoria. Y el pepino, además, se prepara de una manera muy peculiar para el sushi. ¿Qué haríamos con el pepino? Si esto fuera un pepino, lo cortaríamos como a rayas, como un paso de cebra. Le damos un corte por aquí, otro por aquí, otro por aquí, 4. Y luego, una vez que lo tenemos, y esto es complicado, al pepino hay que intentar no ponerle la zona del interior que de las semillas, porque sería, pues, soltaría mucha agua. Entonces lo que haríamos sería que lo podríamos cortar en dos y lo iríamos pelando con un cuchillo que cortara muy bien para ir dejando como unas láminas, ¿no? Como si lo fuéramos pelando en tiras, y luego lo cortamos en tiras muy finitas. Insisto, como no tengo pepino, pues lo voy a hacer con zanahoria, que también queda bien. Pero es muy importante, puesto que la zanahoria es un poquito dura, que podamos cortar la zanahoria fina y en tiras muy finitas. Entonces, para ello, siempre en todo lo que trabajemos con el sushi, es importante que el cuchillo esté muy bien afilado. Yo acabo de afilarlo hace un momento. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar tiras muy finas. Le quito aquí una base para que la zanahoria tenga un poquito de base. Y voy a cortar tiras finas, todo lo finas que pueda. Tampoco es necesario que sean demasiado, pero bueno, de 2-3 milímetros como mucho, ¿vale? Y lo que haremos, ahora os voy a enseñar con una sola y luego hago el resto yo, ¿vale? Lo que haremos una vez que la tenemos cortada fina es ir haciendo tiras muy estrechitas, muy cortitas, ¿veis? Para incorporarlas luego a las diferentes preparaciones del sushi, ¿vale? Ya hace una cosa finita, así, ¿de acuerdo? Voy a continuar y luego preparamos el aguacate. Bueno, pues ahora vamos con el aguacate. La zanahoria, como veis, ha quedado, nos sobrará, no la necesitaremos toda, el resto lo podemos usar para la ensalada, ha quedado en bastones más o menos pues de 3 milímetros, ¿de acuerdo? Que introduciremos en las tiras de sushi. Bueno, pues ahora cortamos el aguacate, lo cortamos en dos, por la mitad, con un cuchillo bien afilado, insisto, ¿de acuerdo? El aguacate está suficientemente maduro, una vez que lo tenemos cortado, lo giramos, ¿vale? Y para quitarle el hueso sin estropearlo, golpe con el cuchillo, giramos y ya sale el hueso, ¿de acuerdo? El hueso no lo vamos a tirar, entre otras cosas, porque nos va a servir para evitar que se nos oxide el aguacate. Ahora tenemos que pelarlo. Para pelarlo, pues hay quien te dirá que metas una cuchara y lo vayas quitando. A mí me parece que queda más estético si hacemos simplemente un cortecito en la piel, en el medio, ese cortecito en la piel para que nos salga mejor, ¿vale? Y luego ya vamos tirando de las esquinas y lo vamos pelando, ¿veis? Si está suficientemente maduro, va saliendo bien. Bueno, vamos a pelar el aguacate, lo terminamos de pelar y luego os digo cómo se corta. El aguacate. Para que no se nos oxide, dejaremos el hueso y lo colocaremos en torno al hueso. Por cierto, un día
Lo que pasa es que no tenía cilantro. Un día os preparo la receta por antonomasia con el aguacate, que es el guacamole, que es una maravilla, un plato mexicano de acompañamiento maravilloso, ¿vale? Bueno, ¿veis? Pues lo que estoy haciendo es cortarlo en láminas finas. Este aguacate está en su punto perfecto. En láminas finas para luego incorporarlo en el interior de las diferentes preparaciones de sushi. Está espectacular este aguacate, ni mucho ni poco, ¿vale? El aguacate, cuando está un poquito verde, pues no queda con esta textura untuosa, y si se pasa un poquito empieza a sacar hilillos por dentro que, bueno, pues no son nada agradables, y eso ya significa que el aguacate se ha pasado. Bueno, vamos a cortar todo el aguacate y a dejarlo bien colocadito para preparar, porque lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a cocer el arroz. Bueno, pues vamos a preparar la base del sushi, el sumeshi, que es el arroz cocido y preparado. ¿Qué hacemos? Este arroz que ha estado, fijaos qué blanco, en algunas zonas casi ya transparente, ¿vale? Lo que hacemos es echarle, esto eran 250 gramos de arroz, aproximadamente una taza de estas llena, así que le vamos a echar la misma cantidad de agua. Importante, en todo el proceso de cocción del arroz no le echamos agua, no le echamos sal, y no lo destapamos. Vamos a ponerlo fuego fuerte para que hasta que hierva aproximadamente, que esté hirviendo 2 minutos, fuerte, ¿vale? Veremos que empieza a subir una espuma, e incluso a lo mejor se nos puede llegar a salir del recipiente. Yo lo hago con un recipiente que tenga la tapa de cristal, porque así me permite ver cómo está todo el proceso. Cuando lleve 2 minutos hirviendo a fuego fuerte, 2-3 minutos a fuego fuerte, lo bajaremos a un fuego suavecito y le dejaremos otros 13 minutos más. Total, unos 15 minutos. 2 a fuego muy fuerte desde que hierve y que empieza a subir el arroz, y luego otros 13 minutos a fuego más suavecito. Y luego lo dejaremos reposar 10 minutos más, ¿de acuerdo? Una vez que ya esté apagado. Vamos a ir siguiendo el proceso paso por paso. De momento, esperar a que hierva. Bueno, pues aquí tenemos todos los elementos que vamos a utilizar para rellenar nuestras diferentes variedades de sushi. En este caso, por ejemplo, yo uno de ellos lo voy a hacer con atún, pero como os he dicho, en mi casa no gusta el atún crudo o el atún marinado, entonces lo que he hecho es con bonito desmigado, ¿vale? Le añado un poquito de mayonesa, ¿vale? Y con este poquito de mayonesa hago pues una cremita, ¿vale? Y esta cremita la voy a utilizar como uno de los elementos de relleno de una variedad de sushi, ¿vale? Que no quede una cosa muy untuosa, es decir, lo suficiente como para que se pegue bien, pero que no quede más mayonesa que atún. Vamos, yo creo que con estas 2 cucharaditas que le he puesto es suficiente. Como os decía, la mayonesa típica de sushi, la mayonesa japonesa, a diferencia de la que hacemos nosotros aquí, la hacemos con el huevo completo. Ellos lo hacen solo con la yema del huevo. Entonces es pues diferente la textura, pero bueno, en este caso esperemos que nos valga así. Ya tenemos todos los elementos del relleno. Ahora vamos a seguir con el proceso de cocción del ingrediente fundamental, del arroz. Ya empieza a hervir el arroz, fijaos. Notamos que sale esta espuma, lo dejamos así 2 minutitos, sin miedo, a fuego fuerte. Una vez que pasen estos 2 minutos, lo bajaremos a fuego medio bajo, y lo dejaremos otros 13 minutos. En total, 15 minutos de cocción del arroz. 2 hirviendo a tope, sin destaparlo en ningún momento, y otros 12-13 minutos, ¿vale?, a fuego suave. Bueno, pues ahora vamos a preparar el sushitsu, que es el equivalente del mejunje Art Attack en el sushi. Es fundamental para que luego el arroz tenga esa textura, esa untuosidad y a la vez ese aroma avinagrado. Entonces, lo que nos dicen diferentes recetas, cada maestro de sushi tiene su librillo y en algunos casos mataría antes de revelarlo, pero bueno, una proporción adecuada puede ser de 5 a 1, es decir,
que en este caso hemos puesto 250 gramos de arroz y lo que vamos a hacer es 50 gramos de sushitsu. ¿Cómo lo hemos repartido? Pues en 8 partes, 5 de vinagre, 2 de azúcar y 1 de sal. En este caso, pues como son 50 gramos de arroz, redondeando, he puesto, vamos a ver, 30 gramos de vinagre de arroz, si no, pues un vinagre blanco. He puesto unos 12-13 gramos de azúcar y unos 7 gramos de sal. En total, 48-50 gramos. ¿Qué he hecho aquí? He calentado un poquito el vinagre para que se disuelva mejor el azúcar y la sal. No hervirlo, ¿vale? Pero lo he calentado un poquito, ¿vale? Y entonces de esta manera seguramente conseguiremos que se nos disuelva mejor el azúcar y la sal. Recordad que el arroz no se ha cocido con sal, con lo cual esta es la única sal que va a tener la preparación, ¿vale? 30 gramos más o menos, o centilitros más o menos de vinagre, unos 12-13 gramos de azúcar y unos 6-7 gramos de sal. Fijaos que al estar un poquito templadito se nos facilita la disolución y queda una textura como almibarada. Esto es lo que al final le vamos a añadir al sameshi para hacer el preparado del arroz, ¿vale? Vamos a disolverlo bien hasta que ya el azúcar y la sal se hayan disuelto en el vinagre y lo dejamos aquí listo mientras el arroz se termina de cocer. Ahora mismo ya está a fuego bajo y le quedan como unos 6 minutos, 7 minutos para terminarse. Acaban de pasar los 10 minutos, el arroz está ya listo. Lo que vamos a hacer es retirarlo del calor y ponerlo otros 10 minutos en reposo. Simplemente, sin destaparlo, sin hacer absolutamente nada, dejarlo en reposo. Mientras tanto ya tenemos todo listo y vamos preparando el recipiente en el que luego mezclaremos el arroz con el sushitsu. Importante, no utilizamos recipientes de metal y tampoco utilizamos ningún tipo de cubiertos de metal, porque el metal, al mezclarse con el arroz y sobre todo con el vinagre, con el sushitsu, deja mal sabor. Bueno, en principio debería ser un recipiente de cedro con la base plana y no como este que es de bambú y con la base redondeada. Para los puristas del sushi, yo no dispongo de esta infraestructura, pero bueno, por lo menos vamos a hacerlo en un recipiente de bambú y lo vamos a hacer con cubiertos de madera. Eso vamos a ir preparándolo mientras el arroz se termina de reposar. Y os explico el siguiente paso que tiene su punto ritual y, bueno, curioso. Bueno, pues vamos a preparar el sumeshi, es decir, el arroz condimentado. El arroz simplemente cocido, es el gohan, ¿vale? Gohan, le vamos a poner, bueno, si esto fuese el recipiente de ciprés, sería el hangiri. Y con el shamoji, que sería la paleta, pues lo pondríamos en el recipiente. Bien, vamos a meterlo aquí. Vamos a ver si conseguimos que nos caiga bien. Eso es. Perfecto. Y ahora poco a poco vamos a ir mezclándolo con el sushitsu, que es esta mezcla que, como veis, ha quedado almibarada de vinagre de arroz, sal y azúcar en proporciones 1/5 respecto a la mezcla y 5, 2, 1, 5 partes de vinagre de arroz, 2 partes de azúcar y 1 parte de sal. Bien, es importante removerlo sin apelmazarlo, en movimientos rectos, no circulares, e ir incorporando poquito a poco el sushitsu. Esto se hace todavía en caliente, porque hay que trabajar esto hasta que quede a temperatura, según dicen los japoneses, del cuerpo humano, ¿vale? No tenéis fiebre, ¿no? Ninguno estamos con fiebre. Bueno, pues entonces ya sabéis, 36, 36 y medio. 36 y medio, 37, mejor dicho. Bien. Lo movemos y lo distribuimos sin apretarlo, ¿vale? Sin apelmazarlo. Tiene
un olor a vinagrado. Pero curioso, porque es un vinagre que además lleva azúcar y entonces es una mezcla, pues, agridulce, ¿no? O acidulce, ¿no? Tiene la acidez del vinagre y tiene el dulzor del azúcar, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya está bien mezclado, para que no se nos seque, lo mezclamos, lo distribuimos bien, lo distribuyo bien para que quede todo más o menos y se enfríe a la misma temperatura. Bueno, pues una vez que lo hemos distribuido bien, ahora viene una parte que es muy curiosa. Y es que hay que abanicarlo para que se enfríe poco a poco, ¿vale? Que se enfríe poco a poco, pero que se enfríe. Es decir, que no se apelmace ahí. Si lo dejamos que se enfríe por su cuenta, pues se pegará. Si lo metemos evidentemente en la nevera, se enfría la bestia y se nos estropeará. Entonces hay una parte que consiste en abanicarlo. Bueno, hay un abanico japonés, porque para todo en Japón tienen sus rituales. Yo no dispongo de ese abanico japonés y no voy a sacar el abanico de flamenca, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer es, bueno, abanicarlo un poquito para que poco a poco se vaya enfriando. Se nota, ¿eh? Parece que no, pero desprende, lo abanicamos unos 5 minutos y veremos que desprende cada vez menos calor la preparación. ¿De acuerdo? Vamos a abanicarlo 5 minutos y luego lo vamos a tapar con un trapo húmedo para que no se nos seque. Bueno, pues vamos a empezar el proceso de preparación del sushi, que es la parte más pintoresca y en cierto modo lo más difícil, ¿no? Aunque la base es el buen arroz. Básicamente hay dos tipos de sushi en función de que el alga quede por dentro o por fuera. La típica que se ve el alga por fuera es el maki sushi, lo que conocemos como los makis, ¿vale? Y el otro, el que lleva el arroz por fuera y el alga por dentro, es el uramaki, también conocidos como los California Rolls. Vamos a preparar un poco de todo. Entonces, tened en cuenta, esta es la esterilla. Esta esterilla, que es un truco, la hemos recubierto de film transparente para que luego no se nos pegue o para que no se nos manche. Y el alga nori tiene dos caras. La cara que tiene que ir hacia abajo, ¿veis? Esta es más brillante, esta tiene que ir hacia abajo y la otra va a ir hacia arriba. Bueno, pues nosotros ahora vamos a empezar a preparar el primer sushi, ¿de acuerdo? El primer rollito, y ahora vamos a ver cómo sale. Importante, para que el arroz no se nos pegue en las manos, pues tenemos un cuenco de agua al lado, pero es importante también que no haya exceso de agua. Entonces ahora cogemos el arroz, ¿vale? Y hacemos pues una pequeña, como una croqueta alargada, ¿vale? Y esta es la que vamos a ir poniendo sobre el alga. Vamos a ver cómo nos queda. En este caso, como vamos a preparar un maki, lo que haremos será distribuir el arroz aproximadamente 1 centímetro de grosor, pero vamos a dejar los últimos 2-3 centímetros del alga libres. Vamos a preparar y a distribuir bien el arroz y ahora continuamos. En este caso voy a mojar un poquito el final del alga para que luego se nos pegue un poquito mejor para hacer el rollito, y vamos a distribuir el relleno. En este caso yo voy a poner un poquito de salmón y aguacate, nada más. Un poquito de salmón, ponemos un poquito de aguacate, vamos allá. Suficiente. Ponemos uno más. Así. Bien, y ahora vamos a plegarlo. A ver si nos sale bien, que esta es la parte más vistosa, pero también donde podemos cometer los mayores errores. Para doblarlo, esterilla, 3 dedos. Uno para empezar a plegar, otro con el que empezamos a doblar, y a medida que vamos doblando con la esterilla, tenemos que ir empujando y plegando.
apelmazando un poquito, empujando un poquito para que se nos apelmace. ¿Veis? Empujamos y apelmazamos. Empujamos y apelmazamos. Empujamos un poquito, darle bien la vuelta. Lo hemos hecho bien. Bueno, pues aquí está nuestro primer rollito. Ahora lo que haremos será pasarlo a una bandeja y con un cuchillo bien afilado y un poquito húmedo lo cortaremos. Vamos con el siguiente. El otro lo vamos a hacer al revés. Vamos a cortarlo. Para cortarlo colocamos nuestro maki sushi sobre una tabla. Así, un cuchillo bien afilado y un poquito humedecido. Bien, y empezamos a cortar. Proceso un poco delicado, con decisión. Si vemos que no nos corta bien, lo que tenemos que hacer es humedecer de nuevo el cuchillo. Último corte. Bueno, pues aquí tendríamos uno de ellos. Bien, pues ahora vamos a preparar un uramaki, es decir, un California. Hemos distribuido el arroz, como veis, en toda la base de la alga nori. Ahora le vamos a echar sésamo, que es la típica cobertura que lleva el exterior del arroz. Y tenemos que realizar ahora una operación pues un poquito complicada. Y es que le tenemos que dar la vuelta para colocarlo al revés. Esta es la parte un poquito complicada. A ver si no preparamos aquí ningún desastre. Bueno, ni tan mal. Ahora aquí lo que hacemos es colocar el relleno. Vamos a poner un poquito de Filadelfia. Vamos a colocar el salmón. En el anterior he visto que por la cantidad de arroz que había le podíamos poner un poquito más de relleno, entonces vamos a atrevernos a ponerle un poquito más de relleno. Vamos a poner el salmón y le vamos a poner también aguacate. Vamos a ver qué nos queda. Una maki, un California Roll de Filadelfia, salmón y aguacate. Bien, voy a lavarme las manos. Vamos a proceder al plegado, exactamente igual que en el anterior. Empujamos, plegamos y a la vez apelmazamos. Este es un poquito más complicado porque el alga nori está por el interior. Entonces, el arroz queda como lo que enrolla y no al revés. Antes teníamos el alga nori que nos aprisionaba el arroz y ahora es al revés. El arroz es lo que tiene que aprisionar el alga nori. Entonces tenemos que ir girando y apelmazando. Girando y apelmazando. ¿Vale? A ver qué tal nos ha quedado. Bueno, tampoco está tan mal, ¿verdad? Pues vamos a hacer la misma operación de antes. Vamos a coger la tabla. Vamos a colocar el rollito
poquito en la tabla, a ver si no preparamos ningún desastre. Y vamos a cortarlo con el cuchillo humedecido. El primero y el último quizás nos quedan un poquito más feos, pero bueno, esos son los que nos comemos sin presentar en la bandeja. Los que nos queden más feos no los presentamos. Bueno, pues uramaki o California Rolls, en este caso, de aguacate, Filadelfia y salmón. Bueno, pues vamos a preparar, no nos daba el arroz más que para 3, esperaba yo que nos diera para 4. Vamos a preparar el último. El último es con esta mezcla de atún y mayonesa. Vamos a ponerle un poquito de aguacate. El resto del aguacate y la zanahoria que nos sobra, pues que es mucha por supuesto, pues lo colocamos para la ensalada. Truco, aquí como habéis visto he hecho el sushi un poquito grueso. ¿Cómo hacerlo más fino? Evidentemente el aguacate tiene que estar cortado más fino y tiene que estar, cortado el aguacate más fino. Cortamos las láminas a la mitad y cuando cerramos, lógicamente si el relleno es menos y la capa de arroz es más fina, podemos apretar y entonces nos saldrán los rollos más finos. Evidentemente si salen los rollos más finos, tenemos que usar la mitad de la hoja. Utilizamos para una hoja para 2 rollitos, porque de lo contrario, pues en este caso salen más gruesos. A mí me gusta de las dos maneras y también es verdad que por pereza, ¿vale? Lleva menos tiempo hacerlo un poquito más grueso porque te salen menos rollos, es verdad, pero bueno, el trabajo de colocarlo y demás, pues es menor. En este caso, pues los rollos son un poquito más gruesos como veis, pero si los quisiéramos hacer más finos, lo único que tendríamos que hacer pues es echar menos cantidad de relleno y a la hora de apretar, de cerrar la esterilla, pues apretar más, ¿vale? Vamos a hacer el último rollo, como habíamos hecho al principio, recordad. Empujamos, apretamos y vamos presionando al tiempo que vamos girando, ¿vale? Presionamos, giramos. Está resistiendo un poquito más. Ahora ya sí. Presionamos, giramos. Ya lo tenemos. Y listo. Bueno, pues vamos a colocarlo en el plato, a cortarlo y a servir en la mesa. Bueno, chicas y chicos, aquí tenemos ya nuestro resultado. De acuerdo. Los rollitos de sushi podrían ser más finos. Entonces, para ello, recordad, si vosotros lo queréis hacer así, echar una capa lo más fina posible de arroz, poner poquito relleno y girar bien para apretar la esterilla, apretar bien la esterilla al girar para que os quede más estrecho. Para ello entonces también utilizad la mitad del alga nori. Hemos aprovechado todo, fijaos, he preparado al final una ensaladita con el salmón y el aguacate que me han sobrado. He puesto la zanahoria en snacks, que luego si quiero guardarla la puedo meter en un botecito y si me aguanta así o para acompañarla una ensalada. Y por supuesto fundamental, la salsita de soja para luego mojar los rollitos, se moja solo un poquito, una esquinita. Y bueno, y este preparado que me ha sobrado de un poquito de atún y mayonesa, pues puede servir, ¿por qué no?, también para nuestro snack. Las culturas orientales en general, la cultura japonesa en particular, nos resulta muy lejana a nosotros por todo el valor que le dan a elementos simbólicos que nosotros en muchos casos hemos descontextualizado. Pero todos los elementos culturales, gastronómicos, pero también literarios, tienen un contexto que mezcla lo ritual con lo más práctico. Y en ese sentido os invito a estudiar y a leer cualquier cosa sobre las culturas orientales, no solo sobre el hinduismo o sobre el budismo, sino sobre la literatura oriental, la literatura japonesa en particular, que es una maravilla. Os recomiendo, por ejemplo, que leáis a Mishima, el marino que perdió
La gracia del mar, o bueno, hay un montón de autores japoneses del siglo XX que son extraordinariamente interesantes. No sé cuántos de ellos eran amantes del sushi. A mí me gusta a partes iguales la literatura japonesa y la gastronomía japonesa. Ahora vamos a disfrutar del sushi. Si os animáis a hacerlo, disfrutadlo vosotros también. ¡Hasta luego!